Bien, en marzo de este año, la siderúrgica Huachipato, recordemos, anunciaba el cierre de sus actividades ante la imposibilidad de competir con la industria del acero chino. ¿No es así? Bueno, la situación después fue revertida luego de que se confirmara el aumento de las llamadas sobretasas a las importaciones de acero chino. Se había hablado de dumping, de competencia desleal. Bueno, se trata de corregir. Y finalmente, a 5 meses de este primer anuncio, la siderúrgica da a conocer que de forma paulatina se suspenderán sus operaciones hasta llegar al cese completo en septiembre. ¿Cuáles son realmente las razones del cierre definitivo de esta empresa? Queremos pasar a conversar acerca no solo de estos argumentos que pueden estar detrás, sino también del impacto económico y social en la región del Biobío, con Francisco Gatica. Él es académico del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Francisco, gracias por estar con nosotros esta tarde. Vale, muchas gracias por la invitación. Francisco, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Esta era la única salida posible o había otro camino para impedir el cierre definitivo de Huachipato? Yo creo que, había una suerte de tensión y todo indicaba que este tema se iba a traspasar del mes de principio de año a septiembre. El tema es que efectivamente hoy día es compleja la situación. No hubo un acuerdo entre Huachipato y Molycop. Molycop te compra barras de acero a Huachipato. Ya había barras de acero con precios bajos en el mercado y finalmente dentro de todas esas conversaciones entre Molycop y Huachipato no logran fijar un precio y eso significa de que Huachipato toma la decisión finalmente de cerrar en septiembre. Yo creo que pueden haber habido soluciones, sin embargo hoy día estamos bastante más cerrados con respecto al escenario que se pueda dar. Claro, de hecho, Francisco, lo decía Ricardo Medes, presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, cuando decía, comillas, cuando el flujo de caja no da para mantener la empresa, más vale cerrar y sincerar lo que está pasando, y eso es lo que está haciendo Huachipato. Así de brutal te lo planteo en esos términos. Claro, Huachipato era una empresa que tenía pérdida. A ver, recuerde que estamos hablando de un holding, que el holding CAP hay tres grandes líneas de producción y dentro de esa línea estaba la siderúrgica. Y efectivamente la siderúrgica tenía pérdida y en los negocios en realidad quiebran porque le falta flujo. Bien, cuando tú dejas de vender, lo que empieza a escasear el capital de trabajo. Huachipato no tenía órdenes de compra, los mismos trabajadores lo decían, y finalmente tú tenías que cubrir gastos, cubrir los costos sin tener ventas. Y eso obviamente reventó y en cierta manera era una situación insostenible en el mediano plazo, situación que se había alargado un tiempo. Claro, lo que permitía tener un sobreprecio y lo que permitía tener esta holgura era quizás la posibilidad de poder vender a un mayor precio. Sin embargo, eso no se logró consolidar y sostener un negocio con pérdida es imposible. Por lo tanto, Ya, entonces tú, estamos en una perdón, situación Francisco, compleja. claro, perdona que te interrumpa, pero básicamente tú dices que la empresa hizo todo lo que pudo. Yo creo que no, yo creo que hay un mea culpa que se tiene que hacer. No olvides tú que estamos hablando de una cirúrgica antigua, ¿vale? Que ya tiene más de 70 años, Ya. compite con cirúrgica china de 25 años. Aquí no hubo un proceso de reinversión permanente en el proceso productivo y eso hace que tus costos de producción sean muy elevados porque tu tecnología es relativamente obsoleta. ¿Bien? Y eso es una situación Ya. que finalmente te atrapa y cuando ya la obsolescencia tecnológica es muy alta, tus costos son muy elevados, estás expuesto a que suceda lo que está pasando hoy día. Yo creo que tiene que haber hacia atrás un mea culpa respecto a cómo se gestionó la empresa anteriormente. Y por otro lado tenemos un sobrestock de producción de acero chino que llega a muy bajos precios, pese a que las instancias quisieron proteger el acero nacional, así como sucedió en otros países. Lamentablemente hoy día el escenario es que tú tienes una empresa con altos costos de producción, con tecnología antigua, donde los tamaños de mercado no dan, y además tu principal comprador de barras, que es Molycop, que te compra el 70%, si no más, no llega a acuerdo contigo. Ya, o sea, el escenario perfecto, dices tú, Claro. como Molycop, siendo el principal, o sea, el escenario perfecto básicamente para
impedir que la empresa pudiera seguir siendo productiva, pero lo fue en una etapa. De hecho, mira, estábamos Sí, conversando recién con la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monquedra, que escribió un libro que se llama El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, lo Estado leí. chileno, ¿no? Y hace un Sí, análisis de cómo fue, no, sí, es súper interesante porque un ahí te clásico. muestra cómo fue el proceso privativo. Sí, Claro, pero es que espérame, se supone que esta era la lógica de los Chicago Boys, estamos privatizando porque estas empresas no valen nada, ¿no es cierto? Son ineficientes. Bueno, la consulta es la siguiente. Fue o sea, la empresa CAP, digamos, la CAP como gran holding, ¿no es cierto? Y en este caso puntualmente Huachipato. Bueno, cuando se privatiza, no sé si tú has hecho el seguimiento, pero sí. a ver, ¿cómo fue ese proceso, ¿no es cierto?, para convertirse en la empresa privada que fue, tuvo su momento de gloria. A ver si me ayudas a entender ahí. Sí, sí, por supuesto. Pero efectivamente el libro que usted comenta planteaba que mucho de este proceso de privatización fue entre gallo y Ujú, medianoche. Nunca tuvimos claro el valor de los activos, nunca se tuvo claridad, no fue una oferta pública. Esto estamos hablando de una cuestión que fue oscura, por así decirlo. Pero claro, la fortaleza de Huachipato hay que entenderla que era el proveedor único de acero que tenía a nivel nacional, que ésta se conectaba con la demanda en construcción, además se conectaba con la minería y bajo esa lógica esto fue un buen negocio y fue un negocio rentable y fue un negocio que por así decirlo tenía márgenes. El tema se produce cuando ya China comienza a producir mucho más porque la demanda china fue creciendo bien, en manufactura y sucede que ya empieza a tener competidores. ¿Vale? El acero turco, por ejemplo, y varios otros tipos de productores de acero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas empresas mineras comienzan a ver de que pueden importar acero a otros lugares y bajar sus costos de producción. Y ahí es cuando ya la empresa Huachipato empieza a quedar un poco más fuera del mercado, porque sus costos eran elevados. ¿Sí? A eso tú le agregas ujú. producto a esa falta de reinversión, ¿bien? Con este nuevo escenario ya empezó a afectar la competitividad de la empresa. Pero claro que fue un buen negocio, en especial en el momento sustitutivo de importaciones, estamos hablando hasta el año 73, ¿bien? Y después, en el momento de cuando se privatizó. Pero claro, sin inversión y con un modelo globalizado como el que estamos, es muy fácil para Molicop o para Cooper o para Esmetal cotizar a nivel internacional y conseguir un acero mucho más barato. ¿Y por qué tú dirías que la empresa, perdón, deja contar que estamos conversando a esta hora con Francisco Gatica, académico del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío? ¿Por qué no se hizo la inversión en infraestructura para generar, ¿no es cierto?, una empresa más competitiva? Y te lo vinculo con lo mismo que se ha señalado respecto de la crisis con Enel, que no se han Sí. hecho las inversiones. Acá le van a echar la culpa a la tarifa congelada, ¿no es cierto? Y que todo se tendría que haber pasado a tarifa eléctrica, ya, en lo que paga la persona en su casa, en la cuenta de la luz. Acá, ¿cuál es la razón? Yo creo que la razón fue una ceguera empresarial, claramente, en marco de incentivos estaba centrado por así decirlo, explotar esta empresa que ya estaba, que tenía una cantidad de activos importantes, Ujú. quizá poca perspectiva con respecto a las nuevas líneas tecnológicas, eh, respecto a cuáles son los aceros verdes, por ejemplo, los nuevos tipos de acero. eh, Probablemente se confabuló muchas cuestiones, quizás los que eran dueños del capital no tuvieron una visión estratégica de este escenario de aquí en el mediano plazo. Así como la ENEL, por ejemplo, las compañías eléctricas no preveyeron el cambio climático y que íbamos a tener vientos o rachas de vientos como esta, porque el mercado es de corto plazo en rigor. Eso es súper importante. El mercado es de corto plazo. Por lo tanto, claro, en el corto plazo puede ser un buen negocio, pero si no tienes visión de largo plazo, que la da el Estado también, tiendes a generar un negocio que te entregue alta rentabilidad y que tú inviertas poco. Yo creo que hay mucho de eso. Por otro lado, el mercado chileno, la minería es el gran polo demandante de acero y sucede que, claro, cómo se comporta la actividad minera, las decisiones que toma la actividad minera con todo su grupo de empresas, te afecta a lo que está acá. Cuéntame, Francisco, eso es la parte que dice relación con lo que pasó con la empresa, ¿no es cierto?, con la siderúrgica de Huachipato. Vamos ahora al impacto que esto tiene para la región. Terrible. Terrible. Yo creo que ahora hay mucha incertidumbre. Los estudios hablan de 20.000 empleos directos e indirectos. En realidad, los trabajadores en forma directa, estamos hablando de 2.500 o 3.000.
¿sí? Entre los que están en planta y los contratistas, pero además tenemos todo Claro. el tejido productivo en torno a esta gran empresa. No olvide usted que Huachipato fue una empresa polo, vale decir, muchas empresas metalmecánicas, pymes se conectaban a esta grande. Los estudios hablan de 300 pymes solamente en la región del Biobío. Entonces el escenario es que Uf. nosotros vamos a tener probablemente una tasa de desocupación que va a subir del 8% al 11%. Algunos analistas son más todavía duros y hablan del 12 o un poco más. Yo creo que va a estar cerca del 11 y probablemente nuestro Producto Interno Bruto regional caiga en un 3%. Por lo tanto, estamos en una situación, nosotros en la región hemos vivido procesos de reconversión, quizás usted se recuerda el proceso que tuvimos con el Ujú. carbón. El escenario es distinto, la mano de obra metalmecánica es una mano de obra que se puede reconvertir. Por lo tanto, ahora la atención está en cómo estos trabajadores que se quedan sin trabajo en la empresa en forma directa son reconvertidos y ya los directivos de la empresa han dicho que van a hacerse cargo de esto. Y por Claro. otro lado, y quizás la parte más oscura o más opaca, son las pymes donde Huachipato es cliente principal, ¿ya? Y esa Y zona esas pymes, perdona, ¿qué son? ¿Qué son esas pymes para entender? metalmecánica, de mantención, de proceso, ¿vale? Mm, Que colaboran en el proceso productivo propiamente tal, de transporte, por ejemplo. Entonces, esas pymes, donde correcto. Huachipato representa más de la mitad de su cartera de clientes, se van a encontrar que ya no están. Algunas que ya preveyeron esta crisis, porque esto es una crisis, como siempre sucede, que se puede prever, empezaron a buscar otros nichos de negocio, forestales, pesqueros u otros, pero otras probablemente quizás tienen como cliente principal a Huachipato, y esos son los que están más vulnerables desde el punto de vista de qué es lo que va a suceder ahora. Probablemente el sindicato, y ya No, lo dijeron los dirigentes sindicales, ellos van a hacer correr la ley y van a buscar la indemnización como corresponde. El directorio de la empresa también ha manifestado que tiene toda la intención de capacitar y reconvertir, ¿ya? Pero en la práctica tú tienes toda una zona gris de pymes que están eslabonadas con esta industria que tú no claro sabes que cómo se sí. van a comportar. No, es tremendo. Y ahí lo último que te quiero preguntar, Francisco, el ministro Grau dijo que es un plan para que nuestro país siga teniendo en un futuro cercano y a mediano plazo la capacidad para producir acero en el país. Claro que sí. A ver, ¿se puede? ¿Qué características debiera tener eso? ¿Tiene sentido? ¿Tiene perspectiva? Yo creo que hay dos cuestiones. La primera es que hoy día el acero está bajo. China tiene producción, pero nada a ti te elimina el riesgo de que en el mediano plazo el acero vuelva a subir. Por lo Claro, tanto, de todas maneras. es lo que sucede con cuando tú tienes estos fenómenos de dumping. Tú quiebras la industria Claro, nacional y puede que en sí, 20 años más el acero suba. Por lo tanto, y no solamente suba, puede que tú tengas problemas de suministro. Por lo tanto, el acero es un insumo estratégico para la minería del norte. Y correcto. aclarar que la gran minería del norte sigue siendo columna vertebral de nuestra cadena exportadora. Por lo tanto, si uno lo mira desde el punto de vista de lo estratégico, si uno empieza a mirar las redes productivas, sí es importante tener una buena producción de acero para el sector minero, pero además para la producción de construcción inmobiliaria. Tenemos altos estándares de producción de acero en la que es el tema de la construcción. Pero además podemos tener acero de producción ecológica, por ejemplo. Y así empiezan a surgir las especializaciones. Yo creo que es importante no descartar tener una producción de acero nacional porque es estratégica, pero con alta tecnología. ¿Ya? Yo creo que aquí Y- nosotros tenemos que tener una mayor incorporación de tecnología con mano de obra calificada y con quizás con una producción más acotada, pero con alto contenido tecnológico. Francisco, pero ¿quién toma esa posta? Si CAP le da, le pone la lápida a Guachipato, ¿quién sigue? Claro, ya Corfo inmediatamente en una carta dijo que no podía comprar Huachipato. Yo creo que lo que va a suceder hoy día es que van a buscarse ¿Mm? reconversiones de los activos de Huachipato. Ya. Huachipato, no olvides que tiene un puerto. Huachipato también está mirando el negocio de tierras raras, bien, que es un mineral interesante que está en Penco. Huachipato se Ujú. va a reconvertir y aquí la duda es qué va a suceder con esos activos. Cuando vivimos nosotros la minería del carbón, primer camino de reconversión fue ver qué pasaba con los activos. Lo primero. Segundo camino fue recapacitar la mano de obra. Y yo creo que tener un plan de contingencia, perdón, sí,
¿escuchas? Sí, El ahí plan de sí. Es que contingencia, te quedaste. sí, me quedé Dale pegado nomás. en la parte de ya, Un pegar. tener Sí. alguien hablaba de un plan Marshall, por ejemplo, para la región, que Eso. Plan finalmente Marshall, sí. estimule la creación de nuevas empresas y que modernice las que ya están. Pero en la práctica van a Correcto. empezar a haber muchas decisiones que algo nosotros vivimos en la década del 90 y que van a estar hoy día presentes. Interesante. Francisco Gatica, académico del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Quiero darte las gracias por esta tremenda No, entrevista y ayudarnos a entender también un fenómeno que tiene un impacto tan profundo en la región del Biobío. muchas gracias por invitarme, ¿ah? Muy agradecido. Gracias a ti. Que tengas buena tarde. Bueno, igual ustedes.